Señores, ayer otro general cubano, pues murió repentinamente de muerte natural e inexplicada, e inmediatamente se procedió a incinerar su cadáver para homenajes posteriores. ¿Cuántos generales cubanos están en estos momentos convertidos en cofres de ceniza? Que son hoy 4 cofres de ceniza. Bueno, son 4, ya lo dije. 4 generales cubanos son hoy cofres de cenizas. Personas que le ha llegado la muerte de repente y pues para evitar aglomeraciones por la situación del COVID, no velatorio, no nada, no se ha dicho ni siquiera que hayan muerto de COVID porque no se sabía que tenían COVID. Entonces, ahora se sumó Manuel Eduardo Lastre Pacheco, fue el general que murió este lunes. Habían muerto ya 3 generales. Agustín Peña, que fue el jefe del ejército, era jefe del ejército oriental, Marcelo Verdesia Perdomo, que había sido jefe de la escolta de Fidel, y Rubén Martínez Puente. Estos son 4 generales cubanos que han muerto después de las protestas en Cuba y rápidamente han sido incinerados. Es decir, que no se ha cumplido con el protocolo, aunque fuera dentro de un sistema como el cubano, con una centralización de la información, de pasar esos hechos al registro de una autopsia. No. Fallecidos e inmediatamente incinerados. Y ahí hay un cofre de cenizas en el que a su debido tiempo se le van a rendir los honores que les corresponden. ¿A qué huele eso, señores? ¿A qué huele eso? Eso huele a lo que explicábamos en el día de ayer. El régimen sabe que las protestas pudieran estar ahí permanentemente, y las protestas, si no hay una combinación de respaldo o de alguna suerte de identificación, no necesariamente de respaldo, con el solo hecho de que se cometiera un crimen como el que se cometió contra las hermanas Mirabal y un general los repudiara o dijera que no está de acuerdo con eso, o se expresara de manera indignante frente a ese crimen, ya ese general es sospechoso. En Cuba, cualquier general que no esté de acuerdo con salir a reprimir al pueblo, con que no esté de acuerdo con que una joven de 17 años se le aprese bajo un juicio sumario porque ella está reclamando libertades, como están ocurriendo con todos esos juicios sumarios. Entonces, todo esto es evidente que es preventivo. Estos son crímenes preventivos para mantener un control absoluto de las Fuerzas Armadas. Ahí está la lección. Usted se quiere equivocar, mire dónde están 4 ahí que no necesariamente estaban conspirando. No necesariamente están conspirando. El asunto es vacilar en las opiniones. Es vacilar. Y como están súper vigilados, miren ahí donde están 4 que repentinamente murieron y nadie sabe de qué murieron. Hay gente que respalda ese tipo de cosas y se atreve a hablar de bloqueo frente a ese tipo de cosas. Porque tenemos un lenguaje
que es de doble moral. Aquí estuvo muy mal la tortura a Pupo Román, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, que estaba casado con una sobrina del jefe, era amigo del jefe prácticamente desde la infancia. Estuvo muy mal lo que ocurrió con Pupo Román. Pupo Román, después del ajusticiamiento, pues cuando regresó Ramfis al país, fue apresado, fue investigado, fue torturado de manera implacable. Lo que ocurrió con Pupo Román fue tan terrible que Pupo Román se intentó suicidar varias veces y no pudo. Y entonces la tortura que le infligían a diario era para que a dejarlo al punto casi de morirse, pero cuando se estaba muriendo lo revivían para seguirlo torturando. Ay, caramba, pero eso estuvo muy mal, porque ese es un régimen criminal el que cometió eso contra ese general. ¿Por qué? Porque ese general, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, se supo y después lo admitió que tenía un entendimiento con los hombres de la avenida, que él tenía un entendimiento. Por eso padeció todas esas torturas. ¿Cuál fue el final del general Pupo Román? Bueno, entonces Ramfis lo llevó a la avenida donde mataron a su padre y ahí lo coció a tiros. Lo coció a tiros a Pupo Román. Entonces, bueno, eso es un crimen de lesa humanidad. Y yo estoy de acuerdo con que eso es un crimen de lesa humanidad. No, pero lo de estos 4 generales de Cuba, que es un régimen dictatorial, de repente los ha desaparecido. Eso no, eso ideológicamente eso se puede reparar, eso se puede respaldar o simular no respaldarlo apoyando otras cosas del régimen. Señores, estamos hablando de 4 asesinatos. Que no vengan con cuentos, que no vengan con cuentos, que nadie se cree esos cuentos, que nadie se cree esos cuentos, nadie se cree esos cuentos. Entonces, veremos cómo evoluciona eso. Me voy de inmediato al documento del Departamento de Estado, al informe del Departamento de Estado sobre el clima de negocios en la República Dominicana, porque ese informe, pues, tiene una lectura que es importante, porque Estados Unidos no se anda creyendo la existencia de una justicia supuestamente independiente en la República Dominicana. Y las acciones judiciales que se han llevado a cabo las atribuye directamente en este informe al gobierno. ¿Por qué? Porque el que ha actuado, que es el Ministerio Público, no es otra cosa que el brazo judicial del Poder Ejecutivo. Por más que se quiera simular de una supuesta independencia, no. Este informe no se queda en esa parte, ¿no? Ustedes verán cuál es la lectura que este informe tiene sobre esos acontecimientos. Pero vamos a ver la visión en sentido general. ¿Qué dice el informe? La inversión extranjera directa juega un papel importante para la economía dominicana y la República Dominicana es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en el Caribe y en Centroamérica. El gobierno busca activamente inversión extranjera directa con generosas exenciones fiscales y otros incentivos para atraer empresas al país.
Históricamente, los sectores de turismo, inmobiliario, telecomunicaciones, zonas francas, minerías y financiamiento son los principales receptores de inversión extranjera directa. En enero de 2020, el gobierno anunció un plan especial de incentivos para promover inversiones de alta calidad en el turismo e infraestructura en la región suroeste. Y en febrero de 2020 aprobó una ley de asociación pública-privada para catalizar el crecimiento económico impulsado por el sector privado. Ahí liga iniciativas del gobierno anterior con iniciativas de este gobierno, pero para ellos es el gobierno dominicano. Es decir, la lectura que tienen es la del gobierno dominicano, no haciendo distinción entre, en este caso, entre gestiones del gobierno dominicano. Pero bueno, además de los incentivos financieros, la membresía del país en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana, CAFTA DR o DR CAFTA, es una de las mayores ventajas para los inversionistas extranjeros. Los observadores atribuyen al acuerdo el aumento de la competencia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la ampliación del acceso a productos de calidad en República Dominicana. Estados Unidos sigue siendo el mayor inversor dominicano. El CAFTA-DR incluye protecciones para los inversionistas extranjeros de los Estados miembros, incluidos los mecanismos para la resolución de disputas. A pesar de los impactos macroeconómicos negativos de la pandemia, los indicadores internacionales de competitividad y transparencia de la República Dominicana se mantuvieron estables. Los inversionistas extranjeros informan de numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas para competir y la falta de aplicación de las reglas existentes. Las quejas incluyen acusaciones de corrupción generalizada, solicitudes de soborno, retraso en los pagos del gobierno, aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos, ya a veces sesgado localmente, y procedimientos atípicos en la valoración en aduana y la clasificación de las importaciones. Todas estas son quejas. Sin la debida compensación, continúan siendo un problema. El público percibe que, es decir, lo que dice que estos procedimientos atípicos y la clasificación, en la clasificación de las importaciones, las débiles leyes de tenencia de la tierra y las expropiaciones gubernamentales sin la debida compensación continúan siendo un problema. El público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo. La corrupción y la implementación deficiente de las leyes existentes se discuten ampliamente como reclamos claves de los inversores. Entonces, las empresas que operan en la República Dominicana a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Muchos en Estados Unidos, empresas e inversores han expresado su preocupación de que la corrupción en el gobierno, incluido el Poder Judicial, siga limitando las inversiones exitosas en la República Dominicana. Es decir, este es un problema que se mantiene latente según ellos. Pero explican lo siguiente, y aquí es que tienen su lectura sobre la judicialización de la política. En agosto de 2020, el presidente Luis Abinader se convirtió en el 54 presidente de la República Dominicana, presidiendo el primer cambio de poder en 16 años.
Al asumir el cargo con promesas audaces frente a la corrupción, el gobierno arrestó rápidamente a una gran cantidad de funcionarios de alto nivel de la administración anterior implicados en corrupción. Personas que bajo gobiernos anteriores se habrían considerado intocables. Queda por ver si Abinader cumplirá compromisos más complejos como las reformas institucionales para promover la transparencia o una reforma al sector eléctrico que se retrasó durante mucho tiempo. Desde luego, ellos saben por qué mencionan aquí una reforma al sector eléctrico, porque aquí todo el que maneja información privilegiada sabe de la desastrosa situación en que ese sector se encuentra en estos momentos. República Dominicana, un país de ingresos medianos altos, se contrajo un 6.7% en 2020 y concluyó el año con un déficit de 7,7% gracias a la pandemia. El FMI y el Banco Mundial proyectan un crecimiento para el 2021 de 4,0% a 4,8%. Este es el resumen ejecutivo de ese informe del Departamento de Estado en el que se habla de la situación del clima de negocios en la República Dominicana, pero ustedes escucharon ahí la lectura sobre lo ocurrido con los casos de la justicia, que es el gobierno. Y para los que quieran tener una idea política de lo que esto representa, yo he estado observando e intercambiando informaciones sobre las tendencias que se han ido registrando en el país durante estos meses, 11 meses de gobierno del presidente Abinader. ¿Cuál fue el punto más alto del presidente? O más bien del gobierno, porque el dato que tengo es del gobierno. ¿Cuál fue el punto más alto del presidente o del gobierno dominicano? El punto más alto de valoración del gobierno, que es de un 72%, ocurre precisamente a partir de que el gobierno empieza estos apresamientos. Y me estoy refiriendo como lo hace Estados Unidos, que es al gobierno que se refiere. Sí, cuando el gobierno empezó estos apresamientos, a lo que se refiere Estados Unidos, el gobierno incrementó su apreciación a un 72%, que ha sido hasta ahora el pico del gobierno. Y repito, estoy hablando del gobierno, no estoy hablando del presidente, porque eso hay que verlo aparte. Aparte, es el gobierno que me refiero, que llegó a un pico del 72%. Entonces, se iniciaron estos hechos, perfecto. 72% el gobierno. Continuaron los hechos, han continuado los hechos. Hoy el gobierno está promediando un 54%. De un 72% a promediar un 54%. Quiere decir que vi un estudio en el que tiene un 58%, vi un estudio en el que tiene un 51%, y vi otro estudio que no recuerdo, pero el promedio era un 54%. Y lo otro del 72% era también un promedio de varios estudios. Y esto está relacionado con este tema. Para que no nos llamemos engaño. No nos llamemos engaño. El tema que más beneficio le ha dado hasta ahora al presidente, al gobierno, ha sido ese. Por lo menos en principio. Ha sido el tema que más beneficio le ha dado. Al hacer distancia entre la imagen del gobierno
Y la imagen del presidente es porque creo que el presidente mantiene muy buena imagen. Creo que mantiene muy buena imagen y ojalá que así siga, porque esa imagen es necesaria para el liderazgo de una crisis. Y qué bueno que así sea. Muy bueno que así sea. Entonces, miren, pasando entonces a otra temática, yo decía, con relación a este tema del cambio climático, que el diablo tienta para recibirnos en el infierno del mundo en llamas. Sí, el diablo tienta. El diablo está tentando. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que nos consideraron como humanos, que habíamos llegado a una superioridad o que se entiende que tenemos una superioridad, que estamos por encima de cualquier cosa. El hombre ha perseguido eso desde siempre. Desde siempre. Cuando se produjeron todas las convulsiones sociales que desató la industrialización y sobre todo la etapa de la primera revolución industrial, todas esas convulsiones sociales que motivaron el nacimiento de varios ismos, porque ahí nació el fascismo, ahí nació el comunismo, ahí vinieron otras versiones, el nacionalsocialismo hitleriano, etcétera. Entonces, todas esas cosas nacieron de ahí. Y varios de esos movimientos tenían la aspiración de colocar al hombre por encima de todas las cosas. A todas las cosas. Por ejemplo, Lenin, que no es, digamos, el creador del socialismo, lo es en la práctica, ¿no? Lo es en la práctica, pero todos sabemos que su forjador es Carlos Marx y Federico Engels, etcétera, pero el hombre de la práctica es Lenin. Y el que crea el primer totalitarismo en el mundo es Lenin. Entonces, usted sabe qué decía Lenin, por ejemplo, de los procesos de la hambruna. ¿Por qué Lenin vio con entusiasmo la última hambruna que se produjo en el zarismo? Porque Lenin decía que la hambruna tenía un aspecto positivo. ¿Cuál era el aspecto positivo que Lenin le veía a la hambruna? Número uno, destruyen la confianza en el zar. Pero número dos, también alejan de la fe en Dios. Y entonces, en la medida que la gente no crea en Dios, entonces se sustituye esa creencia en Dios por la nueva creencia en la ideología, en el socialismo, en la supuesta revolución del proletariado que le suple todo en términos ideológicos y todas las cosas. Por eso él veía hasta que la hambruna eran buenas, porque la hambruna le quitaban a la gente la confianza en la creencia en el sal, pero también lo alejaban de la creencia en Dios. Por eso era que la hambruna eran buenas para Lenin. Entonces, bueno, siempre ahora en la etapa moderna hay dos cosas que nos han hecho sentir muy superiores como seres humanos, de las que hablaba ayer. Número uno, que hoy está un poquito más cuestionado, el tema del libre mercado. Esa era la llave solucionadora de todos nuestros problemas, el libre mercado. Pero el libre mercado ha sido sustituida por una que es el triunfalismo tecnológico. El triunfalismo tecnológico, así nosotros todo lo vamos a resolver mediante
el triunfalismo tecnológico y eso no va a aportar soluciones para todo. Entonces, por la onda del triunfalismo tecnológico, se están abordando soluciones a la crisis climática. Y ¿cuáles son esas soluciones? A la crisis, o supuestas soluciones a la crisis climática. Hay dos que se están abordando desde el punto de vista del triunfalismo tecnológico. Dos soluciones que se están abordando. No son nuevas. No estoy descubriendo el agua tibia porque esto no empezó ayer. Esto se está trabajando desde hace tiempo. La primera es la de crear una floración artificial en los océanos. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra con unos experimentos que se están llevando a cabo de lanzar polvo de hierro a los océanos. Polvo de hierro a los océanos. Entonces, este polvo de hierro en los océanos acelera el proceso de la fotosíntesis y crea una producción de todas las especies marinas. Pero los efectos que tiene contrario son también bastante devastadores. Y esta idea, desde luego, parte del avance de ese triunfalismo tecnológico. La propuso un ruso en el 70, ya desde el 1970, desde la década de los 70 la había propuesto un ruso que se llama Mikhail Budikov, que fue el primero que habló de que, miren, una de las soluciones que tenemos para abordar esto sin tener que sacrificar la producción industrial es lanzar polvo de hierro a los océanos. Pero se popularizó más, se hizo más atractiva esta idea porque después la asumió un premio Nobel que se llama Paul Crutzen. Entonces, ¿qué está planteando Paul Crutzen? Él está planteando, pues, esto porque según él, esto reflectaría de los rayos solares. Entonces, estamos hablando por una parte de esto, ¿no? De alterar el curso natural de los océanos, creando una floración artificial con el lanzamiento con el lanzamiento de polvo de hierro. De polvo de hierro. Y está entonces, por otra parte, hackear la estratosfera. ¿Cómo hackear la estratosfera? Pues entonces arrojándole dióxido de azufre. Al arrojarle dióxido de azufre a la estratosfera, entonces vamos a tener una neutralización del calentamiento global. Vamos a oscurecer la estratosfera para que los rayos solares penetren con menos intensidad. Por esa vía tenemos reducción de calentamiento global y por ahí, entonces, no tenemos que tomar las medidas que tenemos que seguir tomando para enfrentar la emergencia climática. Fíjense cómo la estamos buscando, todas soluciones, evadiendo lo que el mundo tiene realmente que hacer, que es la reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero. No reduzcamos nada. Que la tecnología nos permite llegar a la solución.
vamos por la parte del mar a lanzarle polvo de hierro al mar, a los océanos, como ya lo estamos haciendo con los experimentos que se están haciendo desde el 2009 en el Atlántico, cerca de la Argentina, que ya hay varios experimentos que se han estado haciendo con relación a eso, polvo de hierro a los océanos, y vamos a lanzar dióxido de azufre a la estratosfera para neutralizarla. Es como si le vamos a poner una gafa, un protector solar a la estratosfera para ahorrarnos el calentamiento global, y seguimos la fiesta. Seguimos la fiesta sin afectar el desarrollo económico. Entonces, justamente sobre eso era que hablaba el premio Nobel, Paul Crutzen, que él dice que él ha propuesto un experimento para reducir el calentamiento mundial del planeta, que consistiría en reflectar al espacio rayos solares desde la estratosfera mediante el lanzamiento de azufre. El efecto reflector, denominado albedo, y que depende de la cantidad expresada en porcentaje de radiación que incide sobre cualquier superficie y que se pierde, ya tiene lugar en la atmósfera, porque el aire no es limpio, zumba partículas. Y bueno, y él nos explica algo importante. Es cierto que sin calentamiento global, pues no pudiéramos vivir en la Tierra. Por eso, de lo que se está hablando siempre es de un punto de equilibrio. Pero quería citar esas dos cosas, porque ya había citado una que nos planteaba una solución al problema. No, nosotros, a través de las 3R, resolvemos el problema. Pero mientras nos hablan de las 3R, la gran economía mundial sigue pues preparándose para buscar mecanismos alternativos para seguir de espaldas a lo que hay que hacer, y entonces agravar en consecuencia, porque todo eso terminará agravando el problema. Y cuando relacionaba la cuestión esta del lanzamiento de azufre a la estratosfera, estamos hablando de que todo el mundo sabe lo que significa el azufre y el olor a azufre. Pero bueno, no todo es tan pesimista. Yo creo que en Estados Unidos en estos momentos hay un movimiento importante que ha venido primero desde el pensamiento, desde la academia, desde la investigación, y entonces ha permeado la política. Y eso es importante. Yo he dicho siempre, señores, los políticos ni los periodistas, como en mi caso, ¿no? Estoy hablando de mi caso, ni los periodistas que somos analistas, etcétera, creamos ideas. Nosotros no creamos ideas, los políticos no crean ideas. Los políticos, los más actualizados, lo único es que son reproductores de las ideas en boga, de las ideas que se han desarrollado, que ya tienen alguna probabilidad de desarrollo, que se han trabajado. Entonces el político avanzado es aquel que es un reproductor de esas ideas en boga, que mucha gente la ve como moderna porque no sabe el origen de las ideas, pero las ideas vienen de algún centro de pensamiento, alguien que se dedica a investigar, y este trabajo que uno hace tiene que ver mucho con las ciencias sociales, que uno no la desarrolla. Entonces, por lo tanto, tenemos que ir donde quienes la desarrollan y ver qué informaciones nos están aportando constantemente para nutrir nuestros comentarios. Pero yo no soy un inventor de ideas. Yo soy un reproductor de ideas que van surgiendo en la sociedad y en el mundo. Entonces, eso en Estados Unidos se está reflejando en estos momentos, porque hay mucha gente, hay muchos pensadores trabajando el tema.
pero ya eso ha podido estructurarse políticamente. Y hay un movimiento que ha tomado fuerza, que es el movimiento del Green New Deal. Es decir, es la pretensión de aquel New Deal de Franklin Delano Roosevelt, con el que se le dio respuesta a la recesión de 1930, manejar algo parecido para el tema ambiental. Y entonces, después que hubo una ocupación en el Congreso en el año 2018, que hubo una ocupación de un movimiento llamado Sunrise, es decir, esto querría decir como amanecer o lo que fuera. Este movimiento, Sunrise, que ocupó los espacios de los principales legisladores, de los voceros, de los presidentes de las cámaras, etcétera, después se transformó con una gran participación del liderazgo demócrata, pero también con participación del liderazgo republicano. Después se transformó en este proyecto que ha tomado cuerpo político y hasta cuerpo de Estado, que es el Green New Deal, que se está desarrollando en Estados Unidos, que está avanzando. Entonces, en esta obra, esta es una de las tantas obras que hay sobre este tema de el Green New Deal global. Esta obra es de Jeremy Rifkin. ¿Qué plantea él sobre cuáles son las aspiraciones del Green New Deal, que tiene en estos momentos bastante vigencia en los Estados Unidos? Dice que el Green New Deal generará el 100% de la electricidad de la nación mediante fuentes limpias y renovables en los próximos 10 años. Actualizará la red de energía, los edificios y la infraestructura de transporte, aumentará la eficiencia energética, invertirá en investigación tecnológica e innovación ecológica y ofrecerá formación para los empleos productivos de la nueva economía verde. Ahora, ¿quiénes están respaldando el Green New Deal? Porque las ideas tampoco tienen sentido cuando son únicas o solitarias. ¿Quiénes están respaldando el Green New Deal? El 92% de los demócratas apoyan la idea. Entre ellos, el 93% de los demócratas liberales y el 90% de los demócratas moderados conservadores. Y el 64% de los republicanos, incluyendo el 75% de los republicanos moderados liberales y el 57% de los republicanos conservadores. También respaldan los objetivos políticos planteados por el Green New Deal. El 88% de los independientes también apoyan esta política y le están dando cuerpo a todo este conjunto de propuestas que aspiran a producir transformaciones en el plano de 10 años. Ya esto se viene trabajando desde hace varios años, porque cuando se concibe este proyecto está planteado un colapso del mundo de los combustibles fósiles, por lo menos en Estados Unidos, un quiebre a partir del año 2028. Cambio y fuera.